Rambla Sur. PIT-CNT. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. Bueno, este programa, segundo bloque, y bueno, hay una pregunta pendiente, que la verdad que era tan larga, Georgetta, que no me acuerdo. Así que No, sí. no era tan larga. Yo le doy así como color porque me gusta, pero en definitiva era así. Los maestros, cuando estudian lo que nosotros le decimos magisterio, que no sé cómo le llamarán ustedes, tienen dentro de su preparación el poder trabajar justamente con la diversidad, ¿no? Por esto que tú decías, y pensando un poco que tú decías, bueno, nosotros venimos hace 7 años con un proyecto, un trabajo, porque debe ser preocupante, no solamente para el niño la frustración, sino también, me imagino, que para el maestro también, si no tiene esa preparación, porque bueno, ¿de dónde saca recursos como para aprender? Tiene que hacerlo por fuera, tiene costo, el Estado eso lo habilita, todas esas cosas que uno se pregunta, ¿no? Porque a veces, no es solo responsabilidad del maestro, ¿no? Sí, bueno, en el caso de México, digamos, hay como hasta ahora dos licenciaturas, ¿no? Dos carreras. En el caso de México, los maestros estudian en las normales, ¿no? Es la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Maestros, y bueno, hay en todo el país. Y hay 2 licenciaturas, una que es la licenciatura en Educación Indígena, que es propiamente, digamos, las que se atienden en estas escuelas creadas para las comunidades, pero estas son solo en preescolar y en primaria, que son los primeros 9 años más o menos de escolaridad básica. Y en el caso, digamos, de la segunda licenciatura es reciente, es muy, muy reciente, se creó en el 2005 más o menos, que es la licenciatura en Educación Primaria con enfoque intercultural, que es ya propiamente como dentro de todo este movimiento que yo platicaba hace un momento del reconocimiento de la diversidad. Y bueno, en el caso de estas 2 licenciaturas, pues hay, digamos, por lo menos allí una serie de estrategias que los maestros pueden ir aprendiendo, pero en general no cuentan con esos elementos, ¿no? La mayoría de los maestros que atienden a la población indígena no están capacitados para ello, ¿no? No están capacitados para ello, por eso reproducen a su vez los mismos estereotipos, la misma discriminación. Y en ese sentido sí hay programas de capacitación para los maestros en cuestión de atención a la diversidad, en cuestiones de educación intercultural, pero son pocos y no están, digamos, como en las prioridades. Pero lo brinda el Estado, o sea, sí, lo pueden hacer, no tienen que pagarlo, supuesto. digamos, no tienen que hacer por fuera. No. Está en la oferta, hay un programa gubernamental que es la carrera magisterial, los procesos de formación continua que se le llama ya, y en toda esa oferta de cursos están todos estos que tienen que ver con la diversidad cultural, con la diversidad lingüística, pero insisto, no son, digamos, como de los cursos prioritarios que los maestros toman, sino toman todos estos que tienen que ver con capacitaciones, con competencias, ¿no? Con elementos que las mismas reformas van posicionando, que no necesariamente son estas del reconocimiento de la diversidad, ¿no? ¿Y ese primer contacto, cómo es? ¿Cómo se genera rechazo? Pues sí, básicamente como estos casos que yo les comentaba del frasco como un frasco de groserías, ¿no? De hablar en la lengua, ¿no? O como este reglamento y es ahí también interesante como analizar el mismo perfil de los maestros, porque muchas veces, evidentemente, como los pueblos indígenas son grupos excluidos, evidentemente pues son los grupos también más pobres, ¿no? Entonces las posibilidades reales, digamos, de mejorar económicamente, socioeconómicamente en las comunidades muchas veces es a través de volverse maestros. Entonces muchos de los maestros indígenas no necesariamente han querido ser maestros, pero es la única profesión o el único oficio o la única manera de poder acceder a un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces es muy interesante porque justamente ellos lo que quieren es, al mejorar de posición, lo que quieren es dejar de ser indígenas, ¿no? Entonces cuando uno más o menos intenta trabajar con ellos en este reconocimiento de su propia identidad, ¿no? Hay un rechazo para empezar interno, digamos, ¿no? Una autodiscriminación. Exactamente, que a su vez reproducen con sus alumnos, ¿no? Entonces les voy a contar una anécdota, es el caso de una telesecundaria
que ya es, digamos, como el último tramo de la básica, que es de los 12 a los 15. Hay una pareja de maestros que son esposos, y una de ellas es la maestra que da esta asignatura de lengua indígena a los niños, ¿no? Y su esposo da en segundo año. Cuando ella termina la clase de lengua indígena, su esposo entra en los niños y le dice, aquí no van a hablar en lengua indígena. Oh. ¿No? Digamos, como para un poco ejemplificar lo íntimo del conflicto, pues, o sea, lo arraigado que está, ¿no? No es solamente como una cuestión, sí social, pues, pero tiene un raigambre en lo más profundo de la identidad de las personas, ¿no? ¿Qué será uno de los factores? ¿Vergüenza? Pues sí, básicamente... Dejar de ser excluidos, la inclusión. Claro, claro. Sobre todo que en el caso de nuestro país, con la colonización, se inventó este término del indio, ¿no? O sea, es un invento en el sentido de que se crea una nueva categoría, ¿no? Histórica, cultural. Es decir, antes de eso, pues estaban los pueblos mixtecos, los pueblos, ¿no? De por sí ya era un imperio, pues, ¿no? El imperio mexica, el imperio de los nahuas, ¿no? Que es con la llegada de los españoles, digamos, con los enemigos de ese imperio es con quienes los españoles negocian, ¿no? Con los tlaxcaltecas, etcétera, y es que tiene de alguna manera posibilidad de llevarse a cabo la conquista, o es la manera en la que Hernán Cortés pudo colonizar, ¿no? Entonces se rompe, digamos, como esta dinámica social propia, que de por sí es imperial, pero bueno, ahí finalmente tenían una identidad propia los pueblos, ¿no? Cuando llega la colonización, toda esa diversidad es categorizada en esta idea de indio, ¿no? Se crea como categoría. Y a esa categoría de indio se le van agregando significados, ¿no? Dicen los antropólogos, esta idea o el significado de ser pobre, de ser sucio, de ser flojo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, yo creo que un ejemplo actual que podemos encontrar es lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Con esta categoría que se ha inventado de los latinos, uh-huh, ¿no? Y ahí entramos todos, ¿no? Y entonces justo no hay un reconocimiento de que si alguien oye hablar español, pues es un español y ya, ¿no? Entonces no es el español uruguayo, no es el español mexicano, no es el español dominicano, etcétera, ¿no? Entonces ahí, digamos, esas invenciones a nivel social lo que hacen es justo generar estas condiciones para la exclusión, ¿no? Yo creo que, insisto, en el caso de nuestro país con esa categoría se elimina, digamos, esta posibilidad de reconocimiento de la diversidad, y es una eliminación violenta en ese sentido, ¿no? O sea, hay quienes ubican como el momento de la colonización por etapas, pues, ¿no? Tal vez la primera etapa fue una colonización en términos de etnocidio, es decir, de la eliminación, la guerra, pues, ¿no? Lo concreto, ¿no? Pero después, digamos, son otras formas de colonización, ¿no? Y en ese sentido la colonización ideológica, que fue justo, que es un tema muy interesante analizar justo en estos momentos de las independencias de los países latinoamericanos, y cómo hubo allí dos vías, ¿no? Que yo creo que en el caso de México pues sigue teniendo como sus efectos, ¿no? Que es este planteamiento entre una línea como la de José Martí o Simón Bolívar de plantear una América para los americanos y la patria grande, ¿no? O entender, digamos, esta América, etcétera, más como en la idea de la Revolución Francesa, liberal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en esas dos tendencias, pues los países latinoamericanos hemos tomado opciones y estamos en ese sentido con consecuencias por eso, ¿no? Yo creo que en el caso de nuestro país cada vez más alejados de la patria grande, ¿no? Bien, por allá tenemos un refrán, un dicho, que México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque esas son las consecuencias, digamos, ¿no? Primero es como esta violencia, digamos, inicial, pero después como estas opciones que van entonces, en el caso ya de las independencias de los países, pues se genera este mito o esta categoría de que todos somos iguales, ¿no? No hay diferencias. Entonces, esta igualdad hizo que en el caso de nosotros, pues se inventara la mexicanidad. Todos somos mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benito Juárez, que decreta las leyes de reforma, que justo el 21 de marzo es el natalicio y es así toda una fiesta nacional. Él era indio zapoteco, ¿no? Y sin embargo, él justamente con las leyes de reforma, que son las que generan la separación entre el Estado y la Iglesia, que fueron muy importantes para la creación del Estado laico en nuestro país, al mismo tiempo
la misma ley implicaba una pérdida de territorios comunales para los pueblos indígenas, por ejemplo, él siendo mismo indígena, ¿no? Entonces, ese efecto de negación, ese efecto de colonización es un efecto que se va reformulando a través del tiempo, es lo que nosotros hemos visto, y justamente pues llega como hasta estos momentos en donde estos modelos, por ejemplo, de identidad sobre lo que es bueno, lo que es bonito, ¿no? La delgadez, la blancura, ¿no? Todo este tipo de cosas, justo siempre en el caso de nuestros países se van asociando a estos modelos que nos colonizaron, ya sea por la vía, digamos, bélica o por la vía ideológica, ¿no? Que son las más poderosas, porque finalmente... Totalmente. Y bueno, ahora en el caso, digamos, de Latinoamérica, pues hay todo un movimiento también, digamos, teórico, conceptual sobre este análisis de la poscolonialidad, ¿no? Cómo justamente sobreponernos a esta colonialidad del saber, ¿no? Del ser latinoamericanos, cómo podemos justamente pensarnos desde América, ¿no? Sin esta necesidad siempre de estar buscando en otros mirando modelos, para ¿no? afuera, exactamente, ¿no? que es un efecto de la colonización, sí, ¿no? que tiene años. Uh-huh. Yo no sé, Valerio, pero si no tenía dos preguntas para hacer. Dale, hacelo nomás. No, simplemente yo quería decir, con respecto a lo que ella hablaba, que dentro de la colonización, digo, lo más sutil que hay ahora es los medios, lo mediático. Por ahí nos están mandando todo sutilmente, ¿no? Todos los parámetros que quieren que nosotros observamos y que nos desprendamos de lo que es nuestra cultura. Digo, ¿no? Simplemente era una apreciación de sobre lo que ella estaba diciendo en este momento. Que es así, tal cual. Sí. Es así. Sobre todo porque, digamos, el papel de los medios de comunicación en una era global tienen un efecto muy poderoso, ¿no? Muy, muy poderoso. Y al mismo tiempo que genera esta, digamos, como esta desvaloración sobre la cultura local, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, este mismo discurso de los medios lo que hace es extraerla, descontextualizarla y luego reproducirla, ¿no? Y ahí es donde se generan todas estas miradas folclóricas, digamos, sobre lo que somos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, los mexicanos somos charro ahí con su sombrero agachado, que es sucio, que es flojo, que, ¿no? Que machista, sí, la imagen clásica del mexicano. Y son como todas estas ideas, o por ejemplo, lo que sucede con estos programas que son... digamos, como el mismo formato y que se producen en todo el mundo, ¿no? Como el Gran Hermano, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de programas lo que hacen es justo descontextualizar, ¿no? Descontextualizar cualquiera de los lugares en donde se produce, pues, ¿no? Y ese mismo formato lo que genera es una mirada homogénea de la cultura, ¿no? Uh-huh. Es una mirada homogénea. A mí me llamaba mucho la atención también un efecto así. En el caso de la televisión, ustedes saben que existe un español neutro, por ejemplo, que es con el que se hacen los doblajes de los programas, ¿no? Sí. Y yo un poco venía escuchando algunos de ellos, la mayoría o varios de ellos, en realidad la variante del español que se utiliza para ese español neutro, pues no es, digamos, o sea, es muy cercano al de Colombia, es muy cercano al de México, ¿no? Y yo decía, pues es que no es que exista un español neutro como tal, ¿no? En esta idea justamente de tener como la misma, como una condición homogénea, ¿no? Uh-huh. Y justamente ahí me tocaba ver en un programa como alguien platicaba, una actriz argentina, cómo ella tenía que vocalizar para poder perder la S, ¿no? Que ya no arrastrarla, y finalmente eso es una manera de homogeneizar, ¿no? De homogeneizar, exacto. También. Porque no tiene nada de malo que si entonces se dobla para el caso de Argentina o para el caso de Uruguay, para el caso de México, ¿no? Mostrar esa diversidad. Yo recuerdo que también tuvimos oportunidad de tener una discusión interesante al respecto cuando se pensaba en que podíamos preparar como una especie de modelo educativo para varios países de Latinoamérica. Y entonces lo primero, porque era con programas educativos de televisión. Uh-huh. Entonces decía, los programas de televisión educativos tienen que ser en español neutro, ¿no? Bueno, las lingüistas del equipo decían, por supuesto que eso para empezar no existe. Claro. No hay un español neutro. Es un invento. Exacto, claro. Es un invento. Es como acá nosotros tenemos, disculpame que te corte, el portuñol, que es la mezcla
de lo que es el uruguayo y en la frontera con Brasil, que es el portugués. Ujú. Pero eso no se sabe, no es un idioma oficial ni nada por el estilo. Ujú, Es ujú. una mezcla. Ujú, ujú, Entonces es algo inventado ujú. Claro. por una circunstancia Sí. puntual. Sí, Aunque ahí yo creo que es, Sí, es distinto. Yo creo que es Se da distinto. por una realidad de sí, de Exacto. de frontera. frontera. Exacto. Porque ahí, por ejemplo, digamos, el contacto entre las lenguas es inevitable, ¿no? Ujú. Y ese contacto entre las lenguas es el que hace, digamos, que se creen nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que es más No bien es creado como por un interés Exacto. económico No, no. puntual o... es una dinámica social propia, ¿no? Sabor. Claro. Y de ahí, por ejemplo, las lenguas romance, el español, el portugués, el francés, pues justo derivan del latín, Del ¿no? latín. Y de Ujú. cómo se ha ido como evolucionando, pues, Claro. por decirlo de alguna manera. Más bien, el efecto contrario al portuñol es este español neutro, porque en lugar de que la dinámica social misma haga que las lenguas cambien, entonces se sobrepone esta idea de que hay un español homogéneo, que todos hablamos igual y que entonces ese todo lo entendemos, ¿no? Yo me quedé pensando en algo, bueno, tenía 2 preguntas para hacerte, Ujú, ujú. pero ahora a raíz de esto de la lengua, las formas de hablar, que acá en Uruguay lo que sucede es que el interior habla de una forma y el interior del Río Negro para arriba habla de una forma, del interior del Río Negro para abajo de una y Montevideo de otra. Ujú, ujú. En general, vamos a hacer una carrera universitaria, sí o sí tenemos que venir a Montevideo. A mí me tocó hacer eso, venir a ¿De Montevideo. dónde venías? Yo venía de Tacuarembó. Y en realidad sigo manteniendo algunas palabras que solía decir. Yo qué sé, Pablo se ríe en casa, porque yo a mis gurises les enseñé a decir eso, cacunda, que todo el mundo se ríe. ¿Qué es cacunda? Bueno, es caballito, ¿viste? Eso, no sé, a caballito, no Vuelta sé. Cambota. Vuelta cambota, esas cosas que en Tacuarembó hablamos así. Y son palabras que utilizamos. Cuando yo vine a vivir acá, Uruguay, 3 millones, o sea, somos una cagadita, ¿entendés? Somos esto que somos. Bueno, no te haces una idea lo que fue la gente cuando yo hablaba, ya sea en facultad o en ambiente reducido, de reírse de cosas que uno dice, está buenazo, o hablamos en Capicúa, en Tacuarembó hablamos así, empezamos, desarrollamos y terminamos con lo que empezamos, o sea, hablamos de esa manera. Mis viejos, cuando yo voy, mi hermana, hablan así, y a mí se me pega rápidamente porque es mi identidad, mi raíz, yo no la niego, yo adoro de dónde soy, por eso lo reitero muchas veces, pero lo sentís, el montevideano lo que hace es sentirlo, y muchas veces, muchos de nosotros nos pasa que claro, entras a adquirir alguna costumbre porque decís, si no, quedo como por fuera, y te estoy hablando que yo no tengo estas características de decir, soy negra, ¿entendés? O soy gay. No, sin embargo, la exclusión también de esto del interior. Por eso te digo, para mí el uruguayo no hay vuelta. Y por eso me imagino, más en una lengua indígena que es bien diferente. Claro. No es, ¿viste? Yo Al venía a español. hablar de Tacuarembó, que en realidad hablamos igual que acá. Está dentro del ¿Entendés? español. O sea, lo difícil que ha de ser. Sí, que Pero- está, para que te ubiques, a 400 kilómetros de Montevideo. Claro, o sea, Sí, no es nada. cerquita. Es como sea, 400 kilómetros de estar recién Claro. saliendo del DF. Imagínate en México, Es por eso te 300 digo. y pico de lenguas diferentes del español indígena, lo que puede ser. Somos una cagadita, y te lo digo, lo viví en una panadería de preguntar, che, ¿tenés pan? Y sí, un montón. Y bueno, en Tacuarembó nosotros entramos a la panadería y es pan. Sí, te decimos, te señalamos con el dedo. Acá es que no sé qué, que margarita, que no sé qué, me tuve que aprender todos los nombres. Para nosotros es bizcocho, todo es bizcocho, Claro. ¿entendés? Pero fue todo un desafío. Claro. Y estamos acá, una cagadita. Bueno, salvando eso de que pasa, no, que yo quería así como, que ya nosotros siempre hablamos bastante de México por el sindicato mexicano de electricistas, que nosotros lo hemos traído muchas veces acá por el tema de la energía, Y hemos estado allá también. y hemos estado allá. Bueno, es indudable que te voy a preguntar cómo está México política y económicamente, socialmente, así que nos cuentes. ¿Cómo ves tú o cómo...? Sí, las expectativas no creo que sean muchas porque No. Pero por bueno, el gobierno que bueno que ¿qué pasa asume con ahora, México? pero bueno. Pues, no sé, yo creo que se puede retomar este refrán que yo decía, ¿no? De México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Se reafirma otra vez. Sí, sí, ahora sí. Argentina está muy cerca de Dios, ¿eh? Ah, Sí, está con Dios, el Papa, todo.
Pues yo creo que en el caso de México se están como agudizando, digamos, ya digamos, como los procesos de alineación con el neoliberalismo, ¿no? Cada vez es como más fuerte y más tangible, digamos, ¿no? Como estas políticas neoliberales. Ahora, digamos, que en realidad no es un cambio en términos de la política neoliberal, es decir, entre el PAN y el PRI ahora no hay un cambio en términos de políticas neoliberales, ¿no? Es absolutamente la continuidad. Nos queda claro, digamos, que hay como acciones contundentes que el PRI va a empezar a hacer justo en esta idea de plantearse un gobierno mediático, ¿no? Ese es como, digamos, lo que nosotros vemos de manera más tangible por allá. Entonces, al tener un gobierno mediático, se han inventado ahora una historia de 6 años, como justo para ir teniendo distintos momentos o capítulos. El primero consideramos que es justo la reforma educativa, que es ahí también todo un tema porque, bueno, no tiene que ver en particular con el sindicato de electricistas, sino con el sindicato de maestros, que es el sindicato más grande de América Latina, y que es un sindicato muy complejo, ¿no? Muy complejo en la medida en el que no solamente, digamos, este sindicato, sino el sindicalismo en general en el país, pues ha tenido una historia más bien de cooptación, digamos, de estar como en contubernio con los gobiernos más que ser un espacio de defensa de los derechos laborales, etcétera, ¿no? En el caso de nuestro país, el sindicato de maestros, que está ahora la dirigente honoraria Elba Ester Gordillo, está ahora en la cárcel, ¿no? Está, digamos, arrestada por malversación de fondos justo de las cuotas de los maestros para entonces beneficio personal y de su familia, ¿no? Que es una cosa que no es nueva, no es de ahora, digamos, ella tiene más o menos unos 25, 30 años estando en la posición de dirigente del sindicato, y a su vez ella derrocó a Jongitud Barrios, el dirigente anterior, que vivía exactamente como ella vive ahora, ¿no? Es decir, no hay... Es una continuidad. Exacto. Entonces, este primer capítulo de la reforma educativa ha sido como todo un asunto mediático para entonces ver que se están haciendo cambios en ese sentido de poner en orden a la educación del país y entonces los verdaderos maestros puedan trabajar y entonces que no estén, digamos, a merced de sus líderes, etcétera. Pero en realidad lo que la reforma educativa en este caso consideramos nosotros está planteando un movimiento interesante del magisterio no alineado, digamos, allá se le llama los que no son charros, pues los que no están alineados, digamos, a este contubernio entre las cúpulas sindicales, ¿no? con el gobierno, y que a mí me parece un movimiento interesante porque justamente están haciendo un análisis mucho más concienzudo de la reforma educativa, que trae desde su punto de vista como esta apertura hacia lo que implica la educación, al desplazamiento de la educación como un derecho hacia un producto, un bien, ¿no? Entonces ese es, digamos, como el riesgo más poderoso de esta reforma. Y el gobierno le está planteando como que es una reforma de los maestros en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner como la alerta. Creo que los maestros se están organizando en ese sentido, justo los maestros disidentes, hay una disidencia importante en el sindicato de maestros, ¿no? Una pregunta. Sí. Si trasladar esto de que la educación sea un derecho a que pase a ser un producto, un bien, ¿es que tiene un costo? Por supuesto, es lo que le pasó a Chile. O sea que privatizar. Exactamente. Sí, claro, es la privatización. El que tenga puede pagarse una educación y el que no... Lo que no vale no cuesta, o lo que no cuesta no se valora, ¿no? Claro, son como dichos así que se van volviendo representaciones sociales que la gente después reproduce y que entonces sirven para aceptar este tipo de movimientos, ¿no? O de cambios. Entonces, yo creo que esa es como una situación que ahora está como muy fuerte, digamos, en el país. Insisto, creo que los maestros disidentes, ¿no? Los maestros disidentes no solo del gobierno, sino del sindicato, ¿no? Pueden generar un movimiento importante. Ahora hay cambio justamente a partir de que han metido a la cárcel a la dirigente nacional. Y bueno, ahí pues también serán ellos los que vayan pudiendo como marcar un propio ritmo o una idea distinta del sindicalismo mexicano, ¿no? Que, insisto, ha tenido como esta historia. Yo creo que en términos específicos es esa parte de la educación.
E insisto, en términos generales, la reforma energética justo va por la misma situación de empezar a privatizar Pemex. Es el siguiente tema, Sí. el siguiente tema que, bueno, ahora mediáticamente fue ocultado por toda la cobertura del Papa, ¿no? Del nuevo Papa. Y bueno, está oculta, digamos, de los medios todas las reformas, pero ya hay, digamos, ciertos estatutos, ya se mandó a las reformas, las propuestas de reformas, ¿no? Sí, arrancó con Luz y Fuerza. Y bueno, ahora En el sigue, sexenio pasado, ahora sigue Pemex, ¿no? La privatización de Pemex. Y bueno, finalmente también lo que está ya ahora es la reforma en las telecomunicaciones, ¿no? Que también tiende como a favorecer, digamos, a las dos grandes televisoras del país, bajo esta idea mediática de que es una apertura para que no haya monopolios, pero en realidad es para... No me digas que está Televisa ahí. Sí, claro. ¿Qué otra puede ser? Si hasta acá la veo en las revistas. Claro. Sí. Che, se nos terminó el tiempo. No, un placer. La verdad que un gustazo. Da para hablar horas. Sí, horas, la verdad que sí. Pero bueno, quedamos abiertos a cualquier momento que puedas venir por acá de nuevo. Ya entré en de paseo. Y bueno, que sigamos esta charla que la verdad que ha sido interesante. No sé. Sí. Entonces, bueno, de nuestra parte y en lo personal, agradecerte. De verdad, a mí me da mucho placer escuchar hablar de esta forma, de poder compartir, de que uno además lo ayuda a pensar un poco más y también a nuestros compañeros y a Un nuestros intercambio muy escuchas. importante, la verdad. Claro, y además que puedan contar, que para mí eso tiene un valor enorme, que puedan contar un poco la historia, aquello que no es algo que nos apasiona, pero que cuando la escuchamos y la pueden contar sin tener que ir a leer la fecha y todo lo demás, como hiciste tú un poco contando como el tema de la colonización en México, vos decís, qué bueno, ojalá que, no sé, vuelvo a reiterar, los gurises nuestros puedan aprender así, eso da ganas de aprender, ¿entendés? Esas cosas están buenísimas. Y sin duda que nosotros tenemos acá gente que pueda hacerlo de una forma brillante. Ojalá tú lo sigas haciendo de esa forma y bueno, agradecértelo. Bueno, yo antes de irnos, agradecerle la presencia de ella. Recordar a todos los compañeros que pasen por la rural que el PIT-CNT pone un local en la entrada de Lucas Oves. Creí que ibas a bailar. Con cosas importantes, una muestra de fotos. Así que lo invitamos a estar por ahí a los que puedan ir a la rural. Sí. Bueno, Ana, despedite. Muchas gracias, la verdad ha sido un placer para mí. Yo espero que lo que hemos platicado acá, pues eso solo sea el comienzo de mucho más intercambios y pues eso, que empecemos a hermanarnos más. Muchas gracias. Bueno, buena Semana Santa para todos, o de turismo, criolla, como quieran llamarle, y bueno, el que maneja, por favor, cuidarse. Nos vemos. Rambla Sur. PIT-CNT. Hasta aquí. Rambla Sur. ¿Quién apagó los hornos de carbón? Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja escoge helado que